La noche huele a brea caliente y a cuerda mojada. En el muelle, una rata gorda, brillante como una aceituna negra, muerde un dedo humano que asoma entre tablones. Nadie grita, nadie se atreve, porque el dedo no es de un muerto cualquiera. Lleva un anillo con el sello real, y el cuerpo aún no se lo ha llevado el mar, pero ya lo está reclamando. Un marinero se persigna. Otro vomita en silencio, con la boca apretada, para que no lo oigan los guardias. Y un escribano, con tinta fresca en las uñas, murmura: si ese sello desaparece, desaparecemos todos. Ahí, en esa imagen asquerosa, rata, carne, anillo, está el verdadero comienzo de cómo España llegó a controlar los mares. No solo con velas y cañones, sino con algo mucho más frío, un sistema que olía a sal, sí, pero también a papel, a miedo, a cálculo. Y lo mejor, o lo peor, es que cuando lo entiendas, ya no podrás ver un mapa antiguo sin sentir un escalofrío, porque esto no es solo una historia de barcos, es la historia de tecnologías que convirtieron el océano en una carretera, y de cómo cada avance, cada tornillo y cada trazo de cartógrafo se pagó con decisiones brutales, decisiones que, a veces, se parecen demasiado a ese dedo. Algo humano convertido en herramienta. Y ahora sí, subamos al barco. El mar, antes de ser autopista, fue un monstruo, no un monstruo poético, uno práctico. El monstruo del no vuelves, el monstruo que se come la madera, el agua dulce, la cordura y la gente. En el siglo XV, mirar al Atlántico desde una costa europea era como mirar al borde del mundo con la certeza de que el mundo no te debía nada. España, todavía con cicatrices de guerras internas y fronteras tensas, entendió algo que casi nadie quería aceptar. Si el mar era monstruo, había que inventar dientes. El primer diente no fue un cañón, fue una forma. La carabela, ligera, nerviosa, rápida, no era solo un barco. Era una idea, un cuerpo diseñado para sobrevivir a lo imprevisible. Quilla que muerde el agua, casco que aguanta golpes, velas capaces de jugar, con el viento en vez de rezarle. Y aquí llega la primera sorpresa. El control del mar empieza cuando dejas de pelearte con él como un bruto y empiezas a negociar. La vela latina, triangular, es negociación. No empuja, tira, no insiste, aprovecha, permite ceñir el viento, avanzar aunque el aire no coopere. Es como aprender a caminar contra una multitud sin pelearte con cada hombro. Giras, te cuelas, apareces al otro lado. Imagina la escena. Una tripulación con manos partidas, uñas negras, labios agrietados por sal. El piloto mira el cielo como quien mira un tribunal. El viento cambia, y el barco, en lugar de rendirse, gira, no vuelve, no huye, se adapta, y cada adaptación es 1 kilómetro más lejos de casa, y 1 kilómetro más cerca del poder. Pero un barco que se mueve no es un barco que manda. Para mandar no basta con flotar, hay que saber dónde estás. Y ahí entra la segunda tecnología, más silenciosa y aterradora. La navegación como cirugía. Si hoy sacas el móvil, el océano se vuelve un mapa amable. Antes era una sábana negra. Los pilotos necesitaban herramientas para clavar una aguja en esa oscuridad, astrolabios, cuadrantes, ballestillas, instrumentos que parecen de astrónomo, pero en manos de marino se vuelven armas. Un astrolabio no corta carne, pero corta incertidumbre. Te dice la altura de un astro, y con eso, tu latitud, tu posición vertical sobre la piel del planeta. Es como si el cielo te prestara una regla para medir el mundo. Ahora visualiza el momento, porque es cinematográfico. Noche clara, cubierta inclinada, el barco cruje como si se quejara, un piloto sostiene el instrumento con los dedos entumecidos, la estrella no tiembla, pero él sí. El mar no se detiene para que midas, el viento te empuja, la sal te ciega, y aún así, lo haces, obtienes un número. Y ese número, tan pequeño y tan frío, vale más que un cofre de monedas, porque te da algo que el océano no quiere darte. Dirección. Y aún así faltaba lo peor. La longitud. Saber si estás al norte o al sur era posible. Saber si estabas más cerca o más lejos de tu destino, en el eje este-oeste, era un infierno. El mar se reía de quienes se equivocaban por unas pocas leguas. Una isla que no aparece, una costa que llega demasiado pronto, un arrecife que te abre la panza del barco. Entonces España empezó a convertir el conocimiento en propiedad. Aquí es donde la historia deja de ser romántica y se vuelve inquietante, porque el océano no se controla solo con madera y metal,
Se controla con secretos. Nace la obsesión por las cartas náuticas, por los derroteros, por la información que vale vidas. En lugar de confiar en relatos de taberna, se empieza a construir una memoria técnica. Rutas probadas, corrientes, vientos dominantes, peligros, y cuando esa memoria se sistematiza, el mar empieza a parecer domable. Pero España no se conformó con saber. España quiso mandar sobre lo sabido. Imagina un cuarto cerrado, lejos del olor a algas, una mesa enorme, sobre ella, pergaminos y líneas como venas. Un mapa no es una pintura, es un código, y el que tiene el código decide quién llega y quién se pierde. Y aquí aparece un giro que casi nadie espera cuando piensa en tecnología naval. El papel se vuelve un arma de control marítimo más eficaz que la pólvora. La casa de contratación, una máquina administrativa, convierte el océano en un circuito regulado. No se trata solo de salir y volver, se trata de registrar, medir, copiar, corregir, se trata de crear un estándar. El padrón real, el mapa maestro, no era un mapa cualquiera, era una criatura viva, se actualizaba con cada viaje, como si cada barco alimentara a un cerebro central, cada capitán que regresaba traía información. Una bahía, un banco de arena, una corriente traicionera, esa información se volcaba y se guardaba, y lo que se guardaba se volvía ventaja. Aquí viene el detalle repulsivo que no se cuenta en los cuadros heroicos. Si un piloto se equivocaba, si perdía documentos, si olvidaba detalles, no era solo su orgullo lo que estaba en juego. La corona podía tratar ese error como una amenaza, porque un mapa no era un dibujo, era poder concentrado, y el poder concentrado necesita protección. Así que España desarrolla algo que suena moderno. Control de calidad del conocimiento, exámenes para pilotos, licencias, formación. El marino deja de ser solo un hombre valiente. Pasa a ser un profesional sometido a reglas, y esa burocracia, que parece aburrida, es la cadena que amarra al océano. Mientras otros reinos apostaban por expediciones aisladas, España estaba construyendo infraestructura de dominio. Rutas, estándares, escuelas, reglas y, sobre todo, una red de información que convertía el mar en un tablero. Pero un tablero no sirve si no puedes defender tus piezas. Y entonces el tercer diente aparece con un estruendo. Artillería naval. El mar es abierto, sí, pero la violencia también lo es. Si llevas oro, especias, plata, cualquier cosa que brille, atraes depredadores. No solo tormentas, también hombres. España comprendió que el barco debía dejar de ser solo transporte y convertirse en fortaleza flotante. El galeón es esa transformación, robusto, alto, con capacidad de carga y con costados que no son solo madera. Son plataformas de fuego. Imagina el sonido. No es boom de película, es una bofetada física. Un cañón naval te pega en el pecho aunque estés lejos, te deja los dientes vibrando, el humo te raspa la garganta, y la astilla que salta puede atravesarte como cuchillo. La tecnología aquí no es solo poner cañones, es organizar el barco para disparar, recargar, resistir retroceso, mantener estabilidad, es entender que el peso mata si lo colocas mal, que la pólvora se humedece si no la proteges, que una bordada mal calculada puede volcarte. Es ingeniería antes de que la palabra ingeniería sonara tan elegante. Y justo cuando crees que ya está, barco bueno, mapas buenos, cañones, llega el twist que cambia todo. La forma más eficaz de controlar el mar no es ganar una batalla, es evitar tener que pelearla. España inventa y perfecciona una idea que hoy llamaríamos sistema logístico militar. Flotas organizadas, convoyes, rutas protegidas, calendarios. El océano de pronto tiene horarios, tiene tráficos, tiene reglas. No es solo zarpar cuando se pueda, es zarpar cuando conviene al sistema, y esto es escalofriante porque suena a mundo moderno. Un imperio que entiende que el control no se ejerce solo con fuerza bruta, sino con repetición y estructura. Si siempre navegas por una ruta, la conoces. Si navegas en grupo, reduces riesgos. Si coordinas salida y llegada, conviertes el azar en procedimiento. Pero el mar odia los procedimientos. El mar castiga la rutina. Y la rutina, tarde o temprano, produce complacencia. En este punto sube la tensión, porque cuanto más cree España que domina el océano, más alto se vuelve el precio de un error. Volvamos un segundo a esa imagen del principio. El dedo con el sello. Piensa en lo que representa. Identidad, autoridad, validación,
Sin ese sello, lo que llevas en las bodegas puede dejar de ser tuyo, puede convertirse en robado, puede convertirte en criminal en lugar de héroe. Y ahora imagina un barco cargado hasta el lomo, regresando. Semanas de mar. Escorbuto arrancando encías. Raciones que ya son migas. Y en el horizonte, velas desconocidas. No sabes si son aliadas o enemigas. No sabes si te vigilan. No sabes si tu ruta se filtró, porque aquí viene el detalle más oscuro. Cuanto más organizada es una ruta, más predecible es. Y cuanto más predecible, más tentadora para quien quiera romperla. España, sin quererlo, había creado un océano con carriles. Y los carriles atraen emboscadas, y entonces el imperio se enfrenta a una contradicción. Para controlar el mar necesitas orden, pero el orden te vuelve vulnerable. ¿Cómo se resuelve eso? Con una tecnología que no brilla, pero manda. La información como arma anticipatoria, no basta con el mapa maestro, necesitas avisos, mensajeros, inteligencia, necesitas detectar corsarios, predecir ataques, entender patrones de viento para saber dónde se escondería un enemigo. Necesitas convertir el océano en algo que puedas leer, y aquí, de forma casi cinematográfica, aparecen escenas que no salen en las pinturas. Hombres escuchando rumores en puertos, comprando, silencios pagando por nombres, cartógrafos corrigiendo líneas como si corrigieran el destino, pilotos obligados a jurar que no hablarán, marineros castigados por decir demasiado en una taberna, porque la tecnología no es solo objetos, es el conjunto de prácticas que te da ventaja repetible, y justo cuando parece que el sistema está cerrado, perfecto, impenetrable, aparece el enemigo más peligroso. El propio océano en modo recordatorio, una tormenta no negocia, no respeta mapas, no entiende sellos, y cuando revienta sobre una flota, lo que se pierde no es solo madera. Se pierde información, se pierde sincronización, se pierde la ilusión de control. Ahí, en medio del caos, nace la necesidad de la siguiente evolución. Porque el galeón fuerte no basta, si no puedes reaccionar más rápido que el desastre. Y la reacción exige algo que está a punto de convertirse en obsesión. Precisión. Precisión en el rumbo. Precisión en la construcción. Precisión en la disciplina. Precisión en el tiempo. ¿Y el tiempo? El tiempo es el cuchillo que te falta para cortar la longitud. La gente cree que dominar el mar es ser valiente, pero la verdad es más fría. Dominar el mar es medirlo mejor que los demás. Y España está a punto de entrar en esa etapa. La etapa en la que el control deja de ser solo navegar y pelear, y se convierte en rediseñar el mundo con números, normas y mejoras técnicas que parecen pequeñas, hasta que te das cuenta de que cambian todo. Porque si consigues que cada barco sea más rápido de construir, más estable al disparar, más eficiente en agua y comida, más exacto en su posición, entonces no controlas una batalla, controlas una era. Y esa era empieza a exigir un nuevo tipo de inventor. No el marino duro, sino el científico que piensa como marino. Y ahí, en esa frontera entre sal y cálculo, es donde la historia se pone todavía más intensa. El truco del océano es que nunca te mata de golpe. Te va desarmando. Primero te roba el sueño, luego el apetito, después la piel, quemada por el sol y abierta por la sal. Y al final te roba el tiempo, y cuando te roba el tiempo, te roba la ruta. Por eso, si España quería controlar los mares, tenía que hacer algo que suena simple, pero era casi imposible. Domesticar el tiempo, en mitad de un mundo que se mueve. Imagina un piloto en cubierta con la cara gris de cansancio, tiene los labios partidos, el cuello rojo, los ojos como dos piedras gastadas, mira el sol, mira la sombra, mira su instrumento, y aún así la duda le muerde la nuca. ¿Estoy donde creo que estoy, o me estoy acercando a mi propia tumba? En tierra, un error se corrige, en el mar, un error se cobra, y aquí entra una de las ideas más poderosas y más escalofriantes de esta historia. El control marítimo no se construyó solo con barcos, sino con estándares. Como si el imperio fuera una fábrica, España empezó a tratar la navegación como un oficio de precisión. Casi como la cirugía, no bastaba con tener buen ojo, había que convertir el buen ojo en método replicable, y para eso se necesitaban dos cosas: formación y reglas que duelen. En Sevilla, y luego en otros centros, el conocimiento se filtraba, se ordenaba, se examinaba. Los pilotos eran evaluados, certificados, supervisados, y esto cambia el tono de todo. Ya no es exploración, es operación.
El mar deja de ser aventura y se vuelve procedimiento, pero el procedimiento también exige un detalle humano que casi nadie menciona. Exige obediencia, y la obediencia, en un barco, se impone con una mezcla fea de disciplina y miedo, porque en alta mar la democracia no flota. El capitán podía ser un héroe en un cuadro, sí, pero en la vida real era un cuchillo con botas. Mantener la ruta, mantener el orden, evitar motines, evitar pánico. El mar convertía cualquier chispa en incendio social, y aquí viene el primer giro fuerte de esta parte. El mayor riesgo tecnológico no era la tormenta, era la tripulación. Cuando la comida se pudre, cuando el agua sabe a hierro y gusanos, cuando las encías sangran, cuando alguien cae y no se levanta, el enemigo no necesita abordarte. El enemigo está dentro. Es el pensamiento colectivo de esto no vale la pena. Un barco puede tener el mejor casco del mundo, pero si la gente decide que el capitán miente, el imperio se hunde. Entonces España no solo perfecciona barcos, perfecciona el sistema humano del barco, cambios en raciones, organización del trabajo, rotación de guardias, castigos calculados para que el miedo sea suficiente, pero no destructivo. Sí, esto es desagradable, pero es real. La tecnología del dominio también es tecnología social. Ahora hablemos de algo que a simple vista parece una tontería, y en realidad es una palanca brutal. ¿Cómo se construyen los barcos? El mar no espera. Si tardas años en botar un galeón, otro reino te adelanta. Así que el control marítimo también dependía de algo poco glamuroso. Astilleros, suministro de madera, herrajes, velas, cordajes, logística pura, y aquí España aprende una lección cruel. Una flota no es un conjunto de barcos, es una cadena industrial. Un galeón era un monstruo de recursos. Troncos gigantes, hierro, brea, alquitrán, tejidos, barriles, clavos, y cada clavo era una decisión. O lo tienes a tiempo, o te quedas en puerto, mientras el mundo cambia sin ti. Los puertos se vuelven nodos, los almacenes, nervios. Los contadores y escribanos, cirujanos del imperio. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que el control del mar se gana también en un taller con martillos y humo, y que un artesano que ajusta una pieza puede estar decidiendo el resultado de una batalla que todavía no ha ocurrido, pero por muy bien que construyas, por muy bien que administres, la pregunta maldita sigue ahí. ¿Dónde estoy exactamente? La latitud se resuelve con cielos y reglas, pero la longitud era un monstruo que se alimentaba de errores. Para saber la longitud, necesitas saber la diferencia de tiempo entre tu posición y un meridiano de referencia. Necesitas un reloj que no se vuelva loco con humedad, golpes, cambios de temperatura. En otras palabras, necesitas una máquina que el mar odia. Y aquí aparece un capítulo invisible del dominio. La obsesión por relojes, tablas, observaciones y por reducir el margen de error. No pienses en esto como ciencia bonita. Piensa en esto como una persecución, porque el error en longitud no era solo me equivoqué un poco. Era, chocamos con una costa equivocada y morimos. O peor, llegamos al destino sin saberlo y otro lo reclama. España, como potencia oceánica, se mete en una carrera por la exactitud, y para esa carrera necesitas gente que no suene a mar. Matemáticos, astrónomos, cosmógrafos, gente que trabaja con números mientras otros vomitan sobre cubierta. Y aquí llega el segundo giro. El imperio más marinero necesita cerebros de escritorio. Los cosmógrafos construyen tablas, corrigen cartas, discuten proyecciones. Un mapa no es neutral. Si cambias un cálculo, cambias una ruta, cambias quién llega primero. El papel vuelve a ser arma. Pero el mar no solo exige exactitud, exige comunicación. Una flota sale, pasa el tiempo, y en tierra, ¿qué saben? Nada, silencio. Y ese silencio es peligrosísimo. Sin información, no hay respuesta, no hay rescate, no hay ajuste de rutas, no hay defensa preparada, así que el control marítimo también se apoya en algo tan antiguo como feroz. Redes de aviso, mensajeros, señales costeras, vigías, acuerdos con puertos aliados. El imperio empieza a comportarse como un organismo. Ojos en la costa, memoria en los archivos, músculo en los astilleros, y aún así, incluso con organismo, el mar puede arrancarte un brazo. Aquí entra la parte más cinematográfica y más siniestra de esta sección. El convoy. España entiende que el barco solitario es carne. Carne para piratas, para corsarios, para tempestades que te aíslan. El convoy, en cambio, es manada,
y una manada no evita todos los ataques, pero cambia las probabilidades, obliga al enemigo a arriesgar más, y el enemigo, por muy valiente que sea, también calcula. La flota organizada no solo protege cargamentos, protege la información, porque cada viaje es un paquete de datos. Rutas, tiempos, incidentes, observaciones. Si se pierde un barco, se pierde conocimiento. El convoy minimiza esa hemorragia. Ahora visualiza una escena. Un convoy en el Atlántico. Horizonte limpio, sol alto, barcos alineados como dientes, el sonido de madera quejándose, velas crujientes, todo parece bajo control, hasta que en la lejanía asoman velas finas, rápidas, con una intención casi animal. No es una batalla épica al instante. Primero es tensión. El convoy intenta mantener formación, el enemigo tantea, y entonces, como un latigazo, se entiende la verdad brutal. La tecnología marítima no es un objeto, es una coreografía de miedo. Cañones listos, sí, pero también señales, órdenes, disciplina para no romper filas. Si un barco entra en pánico y se separa, es como un ciervo enfermo alejándose del rebaño. Y aquí se asoma un punto desagradable. Para mantener la coreografía, el mando debe ser duro, a veces injusto, a veces sanguinario, porque un convoy, para existir, necesita que el individuo sea secundario. En el mar, la libertad romántica muere. España lo entendió y lo convirtió en sistema. Sin embargo, el enemigo también aprende. Corsarios y rivales empiezan a estudiar patrones, a leer el océano como España lo estaba leyendo. Empiezan a anticipar calendarios, a interceptar, y aquí llega el twist de tensión. El orden se vuelve una trampa. Si tu convoy sale siempre en una ventana similar, si tu ruta es predecible, si tus puertos se repiten, el adversario no necesita fuerza superior, necesita paciencia y buen cálculo. Entonces España se enfrenta a una elección amarga. Mantener el orden y aceptar la predictibilidad o introducir caos controlado. Variar rutas, variar tiempos, usar información falsa, sembrar confusión. Y aquí, en este punto, nace otra forma de tecnología. La estrategia como ingeniería. Se comienza a jugar con el enemigo. Rutas señuelo, barcos que parecen cargados y no lo están. Rumores sembrados en puertos, información fragmentada. La guerra naval se vuelve ajedrez en agua. Pero ahora viene la parte que te engancha, porque es casi una película de terror silenciosa. El enemigo más peligroso no siempre llevaba bandera, a veces estaba dentro. Contrabando, filtraciones, corrupción, errores accidentales, un mapa copiado a escondidas, un piloto que habla demasiado, un funcionario que vende una ruta por una bolsa de monedas, y de pronto el imperio descubre que su tecnología más poderosa, el sistema de información, tiene un punto débil. Las manos humanas. La corona podía construir astilleros, imprimir reglas, entrenar pilotos, pero no podía eliminar la tentación. Y la tentación, en un mundo de riquezas oceánicas, es una tormenta constante, así que se refuerzan controles, auditorías, castigos ejemplares, y el ambiente se vuelve más opresivo. El mar no solo exige disciplina, el imperio exige miedo. Ahora, respira, porque vamos a un momento clave. El instante en que el control marítimo deja de depender solo de llegar y empieza a depender de sostener, porque una cosa es cruzar el océano una vez, otra cosa es mantener rutas durante décadas, con pérdidas, reparaciones, reemplazos, rivalidades. Aquí, España introduce mejoras de mantenimiento, almacenes estratégicos, normalización de piezas, rutinas para calafatear, para cuidar, velas para conservar alimentos, se perfeccionan barriles, técnicas de salazón, distribución de agua, se aprende, se corrige, se vuelve a salir, y de repente entiendes algo muy inquietante. El dominio del mar es la victoria de lo repetible sobre lo excepcional. No es el héroe que hace una travesía, es el sistema que hace 100, y justo cuando el sistema parece consolidado, el océano muestra su sonrisa más cruel. Los accidentes masivos, las pérdidas repentinas, las catástrofes que no solo arruinan vidas, sino que rompen sincronización. Una tormenta no solo hunde barcos, un día calendarios, un día confianza, un día planes, y ese golpe obliga a la siguiente escalada tecnológica. Más protección, más potencia de fuego, más innovación en construcción y, sobre todo, una nueva obsesión. Convertir el mar en un espacio vigilado, porque si no puedes ver el peligro, no lo controlas. Y en la próxima parte,
Vamos a entrar en el terreno donde España empieza a levantar el control, no solo con barcos, sino con infraestructura, costera, fortificaciones, rutas de retorno y un tipo de pensamiento que suena moderno. Control del entorno. Y ahí vienen imágenes todavía más fuertes. Porque controlar mares significa también controlar gargantas, estrechos, bahías, puertos, y cuando controlas una garganta, decides quién respira. El mar, visto desde lejos, parece infinito, pero los imperios no trabajan con infinitos. Trabajan con cuellos de botella, lugares donde el océano se estrecha, donde las rutas se repiten, donde el comercio no puede improvisar sin pagar un precio, y España lo entendió con una claridad casi cruel. Si no puedes ponerle rejas al Atlántico entero, al menos puedes ponerle puertas. Puertas de piedra, puertas de hierro, puertas de pólvora. Piensa en un estrecho como en una garganta humana. Si aprietas ahí, no necesitas dominar todo el cuerpo. Basta con controlar el punto donde pasa el aire. Así empezó la siguiente etapa. España no solo navegó, España construyó el océano a su alrededor, y aquí el tono se vuelve más oscuro, porque las tecnologías que dan control ya no huelen solo a sal, huelen a cal viva, a sudor de obreros, a sangre seca en murallas. La costa se convierte en una línea de circuito, los puertos en válvulas, y en cada válvula, una guarnición. Fortificaciones. Si los galeones eran los dientes, los fuertes eran las mandíbulas. En el Mediterráneo y en el Atlántico, en puntos clave, España levantó defensas que no eran solo castillos bonitos, eran máquinas de guerra diseñadas para resistir artillería, para proteger fondeaderos, para obligar a los enemigos a pagar un precio altísimo si querían acercarse. Aquí hay un detalle que suele pasarse por alto. Las fortificaciones modernas no son altas por orgullo, son bajas por física, muros gruesos, inclinados, que devuelven el golpe de los cañones, baluartes que permiten cruzar fuego, ángulos calculados para que no existan puntos ciegos. La piedra se vuelve matemática, y el impacto en el control marítimo es gigantesco. Un convoy ya no es solo un grupo de barcos, es una ruta sostenida por refugios, lugares donde reparar, reabastecer, reorganizar, lugares donde el miedo se reduce y la repetición se hace posible, pero cada refugio también es un imán, atrae ataques, así que el imperio aprende a pensar como arquitecto de la violencia. No basta con tener cañones en barcos, necesitas cañones en tierra, protegiendo el corazón logístico, y aquí aparece una imagen poderosa. Una bahía al amanecer, la luz cae sobre el agua como aceite, los barcos entran en fila. En la costa, un fuerte con bocas negras de artillería apunta al mar, no dispara, pero su silencio es amenaza. Ese silencio es control. Hasta aquí podría parecer normal. Imperio construye defensas, pero ahora llega un giro. España no solo defendía puertos, defendía información, porque un puerto no es solo un lugar donde atracas, es un lugar donde hablan, donde se cruzan rumores, se venden mapas, se escucha demasiado. El control marítimo exigía también controlar lo que se decía, lo que se copiaba, lo que se filtraba, y entonces la vigilancia se vuelve parte de la tecnología. Inspectores, registros, sellos, cajas cerradas, protocolos. Lo que hoy llamaríamos seguridad operacional suena frío, y lo era. Y además tenía un efecto secundario. Cuando el control se aprieta, crece el contrabando, como si la presión creara grietas, y esas grietas eran la forma favorita del enemigo, porque el enemigo no siempre llega con bandera enemiga, a veces llega con sonrisa de comerciante. Aquí sube la tensión. Imagina a un hombre con ropas gastadas, demasiado limpias para ser marino, demasiado sucias para ser noble. Camina por el muelle con calma, como si perteneciera. Habla con un carpintero naval, luego con un escribano, luego con un marinero hambriento. No amenaza, no grita, solo ofrece unas monedas, una cena, una promesa. Esa escena es terror puro para un sistema basado en secretos, porque si el imperio es una máquina, ese hombre es arena en los engranajes. Para evitarlo, España refuerza controles, sí, pero también crea algo más inteligente, redundancia. Si una ruta se filtra, hay otra. Si un puerto cae en sospecha, se reorienta el tráfico. Si un convoy se retrasa, hay señales y protocolos. El mar empieza a funcionar como una red, no como una carretera única, y entonces el control marítimo evoluciona hacia un concepto que suena moderno. Resiliencia. Ahora hablemos de un monstruo que no tiene forma. La piratería y el corso.
El mar estaba lleno de depredadores y muchos tenían respaldo legal de otras potencias. Para ellos, la tecnología española era un premio. Un galeón no era solo un barco, era un cofre en movimiento y a veces un archivo flotante. España responde con más organización, pero también con un cambio técnico. La forma de pelear. La batalla naval deja de ser solo abordaje y espada. La artillería toma protagonismo. Disparar bien se vuelve tan importante como ser valiente. Y disparar bien exige otra vez estandarización, calibres, entrenamiento de artilleros, distribución de munición, mantenimiento de piezas. Cada cañón era un problema de ingeniería, cada disparo un evento de logística. Ahora imagina el efecto psicológico. Estás en una cubierta, y de pronto una bala de cañón atraviesa el costado. Entra como un animal, invisible, y lo que hace dentro no es un agujero, es una carnicería. Astillas convertidas en proyectiles, hombres partidos, sangre mezclada con agua salada, un grito que no dura porque alguien se queda sin aire. Esto no es para recrearse en morbo, es para entender por qué el control marítimo también se basó en intimidación. Un fuerte en la costa intimida, un convoy intimida, pero un galeón que dispara con precisión cambia la mente del enemigo, le mete una idea. No es un botín fácil. Y aún así, el imperio seguía enfrentando su contradicción. Orden, predictibilidad. Así que aparece otra pieza tecnológica, sutil pero decisiva. El engaño sistemático, cartas parciales, información compartimentada, rutas cambiantes, señales que solo algunos entienden, como si la propia comunicación fuese cifrada, sin decir cifrado. Y aquí llega el twist más sabroso. El control no era solo saber más que el enemigo, sino hacer que el enemigo creyera que sabía. Cuando, en realidad solo veía un teatro, pero el teatro también se rompe cuando el enemigo encuentra un nuevo tipo de arma. El alcance. No me refiero solo al alcance del cañón, me refiero al alcance político, al alcance económico, al alcance de la rivalidad. Cuando otras potencias comienzan a disputar océanos, el mar deja de ser frontera y se vuelve frente. España necesitaba no solo navegar, necesitaba sostener su dominio frente a un mundo que aprendía rápido, y aquí entra una dimensión que muchos no esperan en un video sobre tecnologías. La financiación como tecnología, porque mantener flotas, fuertes, astilleros, salarios, reparaciones, es quemar dinero a una velocidad absurda, así que el imperio requiere sistemas de recaudación, de contabilidad, de suministro. La administración, otra vez, se convierte en parte del motor naval. No es glamuroso, pero es brutal. Sin flujo económico, el control marítimo se desmorona, aunque tengas los mejores barcos. Y como el costo era enorme, el imperio se vuelve más agresivo al proteger sus rutas, más sensible, más nervioso, más dispuesto a castigar. Y en esa presión aparecen errores, excesos, decisiones terribles. Aquí, el relato toma un tono más inquietante. El control marítimo no solo abrió rutas, también abrió la puerta a un tipo de violencia burocrática, porque cuando un sistema se siente amenazado, empieza a aplastar, y sin embargo, el mar sigue siendo el mar. Una tormenta no respeta fortificaciones, una corriente no negocia con contadores, así que España, para seguir arriba, tuvo que seguir innovando, y esa innovación no era solo más grande, a veces era más fino. Mejorar timones, mejorar aparejos, mejorar distribución de carga, mejorar higiene a bordo, mejorar disciplina sin romper la moral. Tecnología como 1000 ajustes pequeños que sumados se vuelven una ventaja monstruosa. Ahora viene un momento clave de tensión para enganchar la siguiente parte. Imagina que estás en un puerto fortificado, el convoy acaba de llegar. La gente celebra, se descargan barriles, se cuentan monedas, se reparan velas, todo parece controlado, y de pronto llega un mensajero empapado, con la cara desencajada. Trae noticia de una flota enemiga avistada en una ruta secundaria. No atacó el convoy principal, no intentó chocar contra las mandíbulas, encontró una grieta. Una grieta que nadie consideró importante porque no era la ruta, y de repente se entiende una verdad aterradora. Un sistema de control es tan fuerte como su punto más ignorado. El imperio se vuelve paranoico, empieza a vigilar más, a construir más, a cerrar más. Pero cerrar no siempre significa controlar, a veces significa asfixiar, y aquí aparece el giro final de esta parte. La tecnología que te da dominio también puede comerse tu propia libertad.
Mientras más sofisticado el sistema, más depende de que todo funcione. Un retraso pequeño se vuelve desastre, una filtración pequeña se vuelve catástrofe, un error pequeño se vuelve tragedia, así que la tensión máxima ya está preparada. España está en la cima, pero esa cima es una cuerda floja, y en la próxima parte vamos a entrar en el tramo más eléctrico. El choque entre innovación, rivalidad y desgaste. Los cambios que transforman el modo de navegar y combatir. Y cómo, en un giro irónico, el control del mar se vuelve una obsesión que exige cada vez más, hasta que el propio mar y la historia empiezan a cobrar factura. El océano no tiene memoria, pero los imperios sí. Y cuando un imperio recuerda demasiado, derrotas, filtraciones, tormentas, rutas perdidas, empieza a construir no solo defensas, sino reflejos, automatismos, respuestas rápidas, maniobras repetibles. La idea es simple y aterradora. Que el control sea tan profundo que parezca natural, como respirar. España llegó a ese punto. Un sistema que ya no dependía de una sola expedición heroica, sino de rutinas tecnológicas, y justo ahí, cuando la maquinaria parece imparable, ocurre el giro más peligroso de todos. El enemigo deja de ser un otro claro. El enemigo se vuelve el tiempo, porque el tiempo trae desgaste, el tiempo trae competencia, el tiempo trae nuevas técnicas en manos ajenas, y sobre todo, el tiempo trae un tipo de guerra que no se decide en un solo combate, sino en una cadena de pequeñas decisiones. Para seguir controlando mares, España tuvo que hacer algo que suena contradictorio: modernizar sin romper su propio sistema. Y eso, históricamente, es como cambiar el casco de un barco mientras estás en alta mar. Ahora, ponte en una escena que huele a humo y metal. Un astillero activo, martillos golpeando, el canto áspero de los trabajadores, la brea derritiéndose como alquitrán negro en calderas. A un lado, un barco viejo, noble, pesado. Al otro, planos nuevos, discusiones, cambios. El imperio no está luchando solo contra rivales. Está luchando contra su propia inercia. Aquí entra el primer gran bloque tecnológico de esta parte final. La profesionalización extrema. Si antes bastaba con pilotos certificados, ahora se necesitaban cuerpos enteros de especialistas. Artilleros entrenados, carpinteros, navales de élite, ingenieros de fortificación, navegantes más matemáticos que intuitivos. El mar se convierte en una industria de habilidades, y esa industria necesita algo brutal: disciplina y reemplazo, porque los hombres mueren. En el mar y fuera del mar, así que España refuerza una lógica fría: formar, seleccionar, sustituir. Lo humano se vuelve componente. Y sí, suena desagradable, lo es, pero así funcionan los sistemas que pretenden controlar lo incontrolable. Ahora viene el segundo bloque tecnológico. La guerra de información se vuelve guerra de velocidad. Ya no basta con saber una ruta, hay que saberla antes que el rival. Ya no basta con tener un convoy, hay que moverlo de manera que el enemigo no pueda interceptarlo. Ya no basta con fortificaciones, hay que mantenerlas, abastecerlas, actualizar su artillería, adaptarlas a nuevas tácticas. El control marítimo se vuelve una carrera de adaptación permanente, y aquí aparece el momento de tensión máxima. En el instante en que el imperio cree que lo tiene todo, descubre que su enemigo aprendió a leer su guión. Imagina esto como una escena de thriller. Un capitán español abre un documento sellado con instrucciones de ruta, lo lee, asiente, guarda el papel en una caja, pero esa noche, en la oscuridad del puerto, alguien más también lee ese papel, no porque lo haya robado con violencia, sino porque el sistema tiene grietas, sobornos, amenazas suaves, promesas, y el convoy, al salir, navega hacia una emboscada que parece casual: una tormenta aquí, una vela enemiga allá, un ataque que llega en el punto exacto, donde el mar reduce opciones. Esto es lo que hace que el control marítimo sea tan frágil. Cuanto más sofisticado el sistema, más devastadora es una filtración. Entonces España responde de la forma que responden las máquinas cuando se sienten vulnerables: endureciendo, más controles, más compartimentación, más castigos, más miedo. Y paradójicamente, más presión, lo que produce más contrabando, más resentimiento, más grietas. Es un círculo vicioso. Ahora, el tercer bloque tecnológico, y aquí viene un giro que engancha, es que el dominio del mar no se decide solo en el mar. Se decide en la salud, sí, la salud,
porque el enemigo que más tripulaciones destruyó durante siglos no fue el cañón, fue el deterioro lento. Mala alimentación, agua contaminada, enfermedades, heridas infectadas. Un barco puede ser un palacio flotante, pero si tu gente se cae a pedazos, el palacio se queda sin manos. Así que, poco a poco, se perfeccionan prácticas. Mejor conservación de alimentos, mejor organización de raciones, más énfasis en higiene, y disciplina a bordo, y un aprendizaje brutal a fuerza de error. ¿Qué mata rápido? ¿Qué mata lento? ¿Qué se puede prevenir? No era medicina moderna, pero era tecnología práctica de supervivencia, y aquí aparece una imagen poderosa y repulsiva a la vez. Barriles abiertos, olor agrio, galleta dura llena de bichos, agua verdosa. El mar te obliga a comer cosas que en tierra rechazarías con asco, y aún así, comes, porque el control del mar también es aceptar lo inaceptable. Ahora, subamos el voltaje con el cuarto bloque. La transformación táctica. A medida que la artillería se perfecciona y la competencia crece, los combates cambian. La disciplina de fuego, la maniobra, la resistencia del casco, la estabilidad al disparar, todo gana importancia. Los barcos evolucionan para soportar castigo y para devolverlo con eficacia. Pero en esta historia, lo más interesante no es más cañones, sino mejor sistema. España ya no depende solo del golpe fuerte, sino del tejido. Rutas, puertos, fuertes, convoyes, vigilancia, administración, formación, mantenimiento. Es un organismo enorme. Y aquí llega el giro final, el que cambia el sabor de todo lo anterior. Ese organismo puede ganar batallas y perder el futuro, porque mantener el control exige recursos constantes, exige que el mundo no cambie demasiado rápido, exige que la maquinaria no se atragante con su propio peso, y el mundo, por supuesto, cambia. Rivales adaptan, tecnologías se difunden, rutas se disputan, costos suben. El control del mar deja de ser una ventaja automática y se vuelve una lucha constante contra el desgaste. Entonces, ¿qué queda como núcleo real de las tecnologías que permitieron controlar los mares? Aquí viene la revelación que actúa como cierre dramático sin sentirse resumen. España no controló el mar como quien encierra una bestia en una jaula. España lo controló como quien construye una red sobre un abismo. Una red hecha de barcos diseñados para negociar con el viento, instrumentos que robaban medidas al cielo, mapas que eran secretos vivos, administración que convertía viajes en datos, convoyes que transformaban la soledad en manada, fuertes que ponían puertas a la costa, disciplina y protocolos que hacían repetible lo mortal, y una obsesión: reducir el azar a procedimiento. Pero aquí está el último twist, el más inquietante, el que hace que el inicio con la rata y el dedo cobre sentido. Cuando conviertes el océano en sistema, cada elemento humano, un piloto, un escribano, un marinero, se vuelve un componente, y un componente, si falla, se reemplaza, y un componente, si habla de más, se castiga, y un componente, si se pudre, se tira por la borda, literal o metafóricamente. El control del mar tuvo un precio. No solo monedas y madera, sino la transformación de la gente en engranajes, y por eso la imagen del dedo con el sello es tan perfecta. El poder reduciendo lo humano a símbolo, un anillo que decide destinos, una rata que no entiende imperios, pero igual se alimenta del sistema. Ahora, si quieres cerrar el video con una escena final que deje al espectador con electricidad en la piel, imagina esto. Un galeón entra al puerto al atardecer. La luz naranja hace que el agua parezca oro líquido. En el muelle, la gente vitorea, alguien cuenta cajas, alguien firma papeles, el fuerte vigila, todo parece controlado. Pero en la sombra, detrás de barriles, un joven marinero mira el mar con una expresión rara. No de triunfo, sino de duda, como si entendiera que el océano no fue conquistado, solo fue administrado por un tiempo, y el mar paciente espera.